Buenas tardes para todos. Es un placer para mí estar aquí acompañándolos en esta sesión del Congreso de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, esta vez con la charla de toxicología aplicada a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Agradezco la invitación por parte de la sociedad para acompañarlos en este espacio tan interesante para todos. Vamos a hablar muy rápidamente de algunos elementos importantes que nos van a ser de utilidad para entender cómo la toxicología nos ayuda a hacer una gestión más efectiva frente a los productos químicos que manejamos en las empresas. Vamos a hablar muy rápidamente de un contexto relacionado con los productos químicos en el trabajo, entender un poco cómo la toxicología es una herramienta que apoya este proceso de gestión de riesgo por sustancias químicas en la empresa y bueno, pues algunos retos que aún siguen vigentes. Con relación a la presencia de productos químicos en el trabajo, pues para todos es muy claro que la gran cantidad de actividades económicas que se realizan en las empresas, muchas de ellas involucran el uso de distintos tipos de productos químicos. Entonces, en estos productos industriales, algunos de ellos, esos procesos industriales pueden tener procesos o productos específicos que son propios de cada sector, algunos que son transversales para distintos sectores. Vemos entre ellos una gran cantidad de productos como los productos tipo solventes, los metales, los plaguicidas, los materiales tipo sílice y asbesto. Actualmente tenemos también situaciones o productos a base de nanomateriales o productos que tienen características de disrupción endocrina y que por supuesto pueden tener una repercusión importante en la salud de los trabajadores. Repercusión que puede ser en un sistema, en un órgano específico o en varios sistemas y órganos específicos en dos distintos escenarios de actividad económica. Esta situación de presencia y uso de productos químicos en el trabajo es de mayor impacto en los países en vía de desarrollo. Esto porque pues tal vez los estándares sean menores, porque el desconocimiento de la información relacionada con el manejo seguro de los productos se ha implementado de una forma menos organizada. Incluso desconocemos la estadística de cuántos trabajadores están exponiéndose a sustancias químicas en nuestro contexto laboral, perdón, y también desconocemos cuál es ese comportamiento de los resultados de dichas exposiciones, es decir, nos falta tener unas estadísticas claras que nos mencionen cuántas intoxicaciones se presentan por exposición a productos químicos a nivel laboral durante un año, qué enfermedades se presentan asociadas a estas intoxicaciones o a estas exposiciones crónicas. Hay algunos registros que por lo menos en Colombia contamos con los del Civigila, sin embargo la notificación a veces no es la más adecuada y queda un poco oculta la información, haciendo que no sea fácil identificar dónde pueden ser las actividades o las acciones sobre las que podamos trabajar, acciones de prevención. Tampoco hay que perder de vista que así como usamos productos químicos en el trabajo, estos también pueden tener un impacto a nivel ambiental, entonces es algo que también debemos gestionar. Tenemos claro que gran cantidad de estos productos químicos que usamos en el trabajo tienen el potencial de ser carcinógenos. Entonces, esto es una preocupación relevante, dado que varios de ellos pueden ser productos que tras exposiciones regulares o prolongadas originen en la persona una mayor probabilidad de que presente un efecto carcinógeno. Tenemos aquí a la izquierda la clasificación de la IARC, y sabemos que los grupo 1 son productos que se han confirmado carcinógenos para los seres humanos. Entre este grupo hay más de 120 procesos y sustancias en las que se sabe que esto puede presentarse. Algunos de ellos o muchos de ellos son específicamente asociados con actividades ocupacionales, pero no solo en el grupo 1, también en el grupo 2A y en el grupo 2B, donde tenemos productos probablemente carcinógenos y posiblemente carcinógenos, encontramos en ellos muchos productos químicos de uso frecuente a nivel laboral, haciendo que esto represente un riesgo para la salud de nuestros trabajadores. Con respecto a estos carcinógenos, se ha visto que cerca del 2 al 8% de todos los cánceres son relacionados con exposiciones de tipo ocupacional. En esta serie de información del Reino Unido encontramos el seguimiento que se le hace a distintos tipos de cáncer asociados a sustancias químicas y definitivamente el cáncer de pulmón es el que nos muestra una relación directa de relación entre la exposición ocupacional y el desenlace de malignidad asociado a los agentes que están involucrados en este desarrollo. Vemos acá que esta estadística nos habla de que el 18 al 25% de los cánceres de pulmón que se dan en hombres y el 2 al 6% en mujeres son asociados a una exposición a un producto químico en el trabajo. Entonces, esto es un asunto que nos lleva a que debamos voltear nuestra vista a la prevención enfocada de este uso de productos en el trabajo. Y como tal,
tenemos un escenario de exposición como seres humanos a sustancias químicas muy diverso, no solamente es a nivel ocupacional. Esta diapositiva nos muestra en el marco de los distintos momentos del ciclo de vida del producto, en qué instante se pueden presentar esas exposiciones. He señalado aquí en rojo los momentos en los cuales se presentan exposiciones ocupacionales y vemos que son desde el momento en que se manipula el producto como materia prima, cuando hacemos su proceso de manufactura y transporte, cuando estamos manufacturando o manipulando los productos ya manufacturados, incluso durante su uso y disposición, en ocasiones durante la combustión de los mismos, y también pues en escenarios en los que se presenta a nivel intramural uso y o exposición a productos de combustión. Entonces podemos darnos cuenta que en todos estos escenarios, que son escenarios de origen ocupacional, existe ese riesgo de exposición. El gráfico también nos muestra cuáles pueden ser esos aspectos en los que se pueden presentar o donde son importantes la intervención de políticas o programas que reduzcan esa exposición. Pues vamos a ver que gran parte de estos aspectos relacionados con seguridad química involucran intervenciones a nivel ocupacional durante el uso y la manufactura del producto, y pues estas son gestiones en las que la prevención ayuda a evitar esa exposición al ser humano. También quiero resaltar un poco que tenemos que darnos cuenta que no solamente debemos preocuparnos por la exposición que se presenta exclusivamente en el ambiente ocupacional, sino que sepamos que somos personas y pues que digamos vivimos nuestra vida en un escenario en el que permanentemente hay exposición a productos químicos. Esto es muy relevante dado que si miramos esta pirámide en la que la zona sombreada nos muestra cuál es la fracción de enfermedad atribuible a los productos químicos, vamos a darnos cuenta que pues es muy evidente que las intoxicaciones agudas representen uno de los elementos más importantes. Sin embargo, las enfermedades originadas por exposiciones de alto nivel de tipo crónico en el trabajo muestran una cantidad importante de alteraciones o digamos correspondiente a una fracción que nos explica esas enfermedades. O sea, los agentes químicos nos están explicando una porción importante de las enfermedades originadas a nivel laboral. Vamos a ver también que a nivel general hay por exposiciones ambientales unas cantidades importantes de desenlaces asociados a productos químicos, tal vez en exposiciones menos intensas, pero a su vez crónicas. Infortunadamente, el horizonte visual, es decir, a partir del momento en el cual empezamos a identificar las afectaciones a la salud, tiene una parte en la que muchos de estos desenlaces que no estamos pensando, que no estamos viendo, están ahí, desarrollándose poco a poco y solamente los podemos detectar por medio de exámenes específicos o por medio de seguimientos. Entonces, lo importante es trabajar acá en este momento de la prevención para evitar que se desencadenen las enfermedades y que originen un efecto secundario a una exposición que no se controló o una exposición de larga data, especialmente a nivel laboral. Esto es clave porque pues vamos a ver que cuando estamos hablando de productos químicos son muchos los productos que pueden originar estos efectos y a su vez son diversos los desenlaces y los impactos a nivel de sistemas y órganos que se pueden presentar. Vamos a tener claro que varios de los agentes que utilizamos en el contexto laboral pueden ser neurotóxicos y a su vez originar enfermedades respiratorias, esto particularmente por ser esta vía respiratoria una de las más importantes en cuanto a exposición ocupacional, pero también tenemos que son sustancias que pueden desencadenar efectos inmunotóxicos, pueden originar toxicidad reproductiva, con el tiempo desencadenar una enfermedad cardiovascular, claro que pues es evidente que originan intoxicaciones agudas, desencadenar enfermedades malignas tipo cáncer, efectos nefrotóxicos, alteraciones endocrinas que desencadenen eventos como la diabetes y una toxicidad hepática. En escenarios en los que no siendo las únicas alteraciones sobre la salud, pues resultan siendo muy relevantes dado que muchas de ellas pueden ser irreversibles o pueden originar impactos que generan un efecto muy serio sobre la salud de los trabajadores de las diferentes actividades económicas en las que se manejan estos productos químicos. Esto nos lleva entonces a que podamos pensar cuáles pueden ser esos aportes que necesitamos identificar desde la toxicología y cómo la gestión del riesgo químico pues resulta siendo una herramienta que reduce estos riesgos. Esa gestión de ese riesgo químico
está muy enfocada en esto, justamente en prevenir los accidentes y las enfermedades laborales, por supuesto en entender cuáles son los peligros e identificarlos, analizar esos riesgos y buscar la forma de prevenir al máximo que estos riesgos se materialicen sobre un impacto en la salud del trabajador. Siempre teniendo en cuenta un marco legal y no olvidando que este riesgo debemos también mitigarlo hacia el impacto ambiental. Entonces, frente a esto, dentro del ciclo de vida del producto que ustedes ven acá, el producto es de un proceso que va desde su producción hasta su disposición final. En cada uno de estos escenarios hay disposición ocupacional. Y en estos escenarios, pues ese producto químico va a estar en un momento de exposición, ya sea si yo soy la fábrica que lo produce, ya sea si soy el usuario que lo utiliza como materia prima o como producto final. Y frente a este escenario, en la empresa en la que estemos, hay que tener en cuenta que esa gestión de riesgo químico tal vez nunca parte de cero, seguramente ya hemos venido haciendo alguna gestión. eh, es decir, tal vez son pocas las empresas que no han hecho nada, pero pues hay también escenarios en los que se necesita arrancar y casi siempre ya hemos avanzado en algo, sino que esto a veces se queda un poco sin desarrollar. Frente a esto es muy clave entender que hay tres pasos fundamentales. Hay que identificar muy bien esos riesgos, hay que valorarlos, evaluarlos y entender qué medidas de prevención y control vamos a ejercer sobre el mismo para que no se impacte la salud del trabajador. Esto nos lleva a que tengamos en mente acciones que representen beneficios para la salud, controles en seguridad y menor impacto para el ambiente. Hay un punto clave acá que es saber cuáles son esas sustancias que más riesgos nos implican. Hay que hacer una priorización de esa intervención y esto es uno de los puntos fundamentales. Cuando tenemos entonces ese producto químico en el trabajo y vamos a identificar el riesgo, lo primero que tenemos que hacer en nuestra empresa, en nuestro escenario laboral, es entender cuál es ese proceso y cuáles son sus áreas críticas, dónde están las zonas en las que se puede presentar esa situación. Hay que tener claridad en la identificación de los productos, cuáles son esos productos, y frente a eso es muy importante contar con un inventario de productos químicos que se manejan en la empresa. Aquí pues es clave contar con todos los suministros que de la parte comercial brinden para saber cuáles son los que se manejan y a su vez contar con las fichas de datos de seguridad de cada uno de esos productos en los cuales podemos consultar sus propiedades físico-químicas, su estado físico, su estructura, su composición y los peligros que para la salud, el ambiente y el tipo físico puede originar esta sustancia. Esto basado en la clasificación del sistema globalmente armonizado que idealmente debe existir en la ficha de datos de seguridad actualizada que se consulte. Y sobre esto podemos adicionalmente buscar qué otras fuentes de información consultar para ampliar el conocimiento de esa sustancia que está siendo utilizada en la empresa. Con esta información logramos identificar cuáles son esas frases de peligro que pueden ser de relevancia para la salud humana, aquí utilizando los registros de sistema globalmente armonizado podemos identificar qué menciona en la ficha de la respectiva sustancia, entendiendo que puede ser un producto con una categoría o con una toxicidad específica, ya sea por contacto con la piel o por inhalación o por irritación o que pueda originar un cáncer. Entonces, esta clasificación, esta frase H que identifiquemos acá nos va a orientar al respecto de esa peligrosidad de esa sustancia. Esa peligrosidad nos va a permitir entender cuál puede ser el escenario de peligrosidad, ya sea que sea un producto corrosivo, un producto que genere toxicidad aguda, que eventualmente sea mutagénico, teratogénico, carcinogénico, entender cuál es su órgano blanco o si eventualmente puede haber una sinergia de toxicidad con otro producto. Aquí la toxicología está haciendo un papel fundamental. El poder llegar a esto ha sido un efecto secundario, un efecto derivado de la aplicación de la toxicología por medio de una serie de estudios de experimentación y análisis epidemiológico que permiten definir qué característica tiene cada producto en cuanto a su peligrosidad. Y con eso vamos a dar el siguiente paso, que es hacer esa priorización de entender cuál es ese producto crítico sobre el cual yo tengo que plantear una intervención. Pero todavía hasta ahora estoy conociendo su peligrosidad, me falta saber qué tanto se usan esos productos. Para esto, bueno, estas son fuentes que son muy recomendadas para consultar información adicional al respecto de la toxicidad de las sustancias químicas. La Agencia Europea de Sustancias Químicas y PubChem del National Library of Medicine de los Estados Unidos son dos fuentes muy interesantes para consultar información. No son las únicas, aquí traigo solo 4, pero hay gran variedad de fuentes que nos sirven para consultar datos. El alemán de Gestis del Sistema de Seguridad Social de Alemania también nos permite consultar sustancias químicas y con esta del Ministerio de Salud de Seguridad del Trabajo de España también podemos consultar información específica de la sustancia por su nombre o por su número CAS como tal. Pero bueno, entonces ya teniendo claro cuáles son esas sustancias prioritarias,
vamos a entonces evaluar ese riesgo que origina o que puede originar esta o las distintas sustancias de acuerdo a las condiciones de exposición. Para eso podemos utilizar metodologías cualitativas que de forma sencilla nos permiten, entendiendo un poco qué tipo de producto y su presentación, ya sea líquido, sólido, gaseoso, de acuerdo a la vía de exposición en la que el uso de ese producto se presente mayor riesgo de exposición, según la cantidad de uso y su frecuencia. Con esto tenemos una primera perspectiva de cuál es esa posibilidad de que se presente, es decir, de valorar esa exposición. Esta es una metodología adaptada por el Instituto de Seguridad y Salud francés y el COSH, que resulta muy útil porque por medio de información que podemos contar en la empresa, logramos acceder a un nivel de riesgo preliminar. Incluso fíjense que es cualitativa sin hacer mediciones. Seguramente el resultado de esta nos va a permitir definir si se requiere hacer una medición adicional o no de acuerdo a ese nivel de riesgo. De hecho, cuando ese nivel de riesgo resulta ser un riesgo intermedio, es factible que necesitemos hacer una medición específica por metodologías cuantitativas en la que las mediciones de higiene se convierten en el pilar para poder entender un poco mejor ese grado de exposición de respecto al valor de TLB que puede tener la sustancia que nos interesa. Paralelamente podemos hacer monitoreos biológicos en los trabajadores y comparar ese resultado con el índice biológico de exposición, con el BEI, y entender qué grado de exposición está existiendo con esa cuantificación. Con relación a la cualitativa, cuando el nivel de riesgo que identificamos es muy alto, prácticamente necesitamos pasar de una vez a la intervención, no necesariamente a la medición. Cuando el nivel de riesgo que identificamos es bajo, posiblemente pues, se pueda continuar con las acciones que se están haciendo. Pero cuando es intermedio, sí es mejor tener un dato exacto y saber qué está pasando por medio de esas mediciones, lograr esa resolución. Y con esto pues definir qué tipo de intervención se requiere de acuerdo a ese nivel de riesgo que se identifique con estas metodologías. Uno de los elementos importantes en este aspecto en el que la toxicología tiene un papel grande es el monitoreo biológico, y aquí sí conocemos con detalle la cinética y la dinámica de este producto químico, es decir, si tenemos claro cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza, por dónde se elimina, cuál es su órgano blanco, cuál es su mecanismo de acción, va a ser más fácil entender qué efectos puede originar en la salud y a su vez frente al monitoreo biológico cómo poderlo encontrar adecuadamente. Entonces, ¿en qué matriz lo busco? Ya sea en la orina, en la sangre, en el aire exhalado, cuál es el mejor momento de acuerdo a su comportamiento para poder detectar un valor. Entonces, si es un producto que no importa y lo puedo medir en cualquier momento, o que requiero tener una acumulación para poderlo medir al final de la jornada laboral, y con base a eso entender ese resultado, cómo yo lo interpreto. Esto es una exposición reciente, es una exposición crónica, el producto puede bioacumularse, esto que estoy identificando me está hablando de exposiciones acumuladas, o tal vez solamente fue un resultado de una exposición puntual. Y aquí, entendiendo este contexto desde la toxicología, desde el comportamiento de la sustancia, podemos entender mejor las acciones que tenemos que tomar en cuanto a seguimiento y prevención. Respecto justamente a esas medidas de prevención y control, vienen en las acciones que tenemos que tener desde distintos tipos de vista, desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista administrativo, es fundamental hacer las intervenciones específicas en las condiciones de trabajo, buscando la manera de que si el personal se está exponiendo de forma recurrente, pues podamos hacer un ejercicio de rotación o un ejercicio de reducción de exposición, entendiendo que si conocemos esa toxicidad del producto, podemos saber que determinado tiempo es suficiente para que el producto se elimine, o si efectivamente nos toca suspender y reubicar a este trabajador, pues para que no se presenten más riesgos. A su vez, desde el punto de vista técnico, en cuanto a prevención y control, pues hay que evaluar la posibilidad de hacer una sustitución de ese producto, o un aislamiento de la operación, o una optimización de las condiciones de extracción en el caso de gases y vapores, y asimismo un almacenamiento con compatibilidad en las áreas para que se reduzcan los riesgos de interacciones o desenlaces de emergencias que pueden ser importantes. Frente al trabajador, la prevención es muy importante, y la intervención que hacemos con ellos debe ser fundamentada en la capacitación. El trabajador debe entender muy bien el riesgo del producto que maneja, asimismo debe estar muy informado de cómo protegerse del riesgo que origina el determinado producto con un adecuado manejo de la protección personal, y con ellos hacer un ejercicio de seguimiento de vigilancia a la salud para estar siempre verificando que no se está desencadenando un efecto en alguno de los sistemas u órganos a los que la sustancia química que más frecuentemente se expone represente un riesgo para el trabajador. Hay un aspecto fundamental que también debemos considerar en la gestión de riesgo para sustancias químicas, que es el prepararnos para los posibles eventos
de tipo de emergencia que puedan presentarse en la empresa. Entonces, si nuestra gestión es eficiente, pues probablemente este evento sea infrecuente, pero pues siempre puede como tal darse de forma fortuita. Entonces tenemos que conocer muy bien cómo prepararnos para ese tipo de evento y vamos a mirar qué elementos de la toxicología son claves ahí. Respecto a esa vigilancia que es clave también en el trabajador, si yo conozco exactamente el tóxico específico que maneja y conozco su toxicidad, sus mecanismos y su toxicocinética y toxicodinamia, voy a tener claro cuál va a ser el órgano que me puede afectar, qué sistemas van a verse afectados, cuál es el examen que me va a permitir a mí hacer una detección preclínica temprana para evitar que se progrese la enfermedad. Y con esto pues hacer un seguimiento oportuno del trabajador para evitar la progresión o infortunadamente cuando se presente un avance de la patología pues un tratamiento apropiado e indicado. Esto es lo último, ¿no? La idea no sería que tuviéramos que hacer tratamientos con nuestros trabajadores por exposición a productos químicos, sino que siempre hiciéramos una detección temprana o de situaciones de riesgo que puedan afectar su salud. Tenemos un escenario complejo que es la presencia de mezclas de sustancias, entonces pues esto es la realidad, no tenemos uno o dos productos químicos en los procesos, sino son muchos, y aquí es donde se abre una puerta un poco difícil de abordar debido a que puede haber sinergias entre estos productos. La gran cantidad de productos químicos que existe no se relaciona con el volumen de conocimiento y claridad de información que tenemos de todos estos productos. Entonces, aún estamos en un escenario en el cual no contamos con toda la información de los posibles efectos de interacciones ante mezclas de sustancias. Por eso es clave que podamos analizar muy bien esas exposiciones y entender cómo hacer un seguimiento y vigilancia de la salud de nuestros trabajadores. Comentaba que la atención de emergencias por sustancias químicas específicas en la empresa es otro factor clave en el cual necesitamos el apoyo de toxicología para entender un poco qué puede pasar con esa sustancia, cómo se puede dispersar en el ambiente, qué velocidad puede tener una nube de gas, qué efectos puede originar en los sistemas en los que exista exposición inicial a nivel respiratorio, a nivel de mucosas. Entonces todo esto es importante hacer una planeación específica para una respuesta inicial adecuada y entender cuáles pueden ser esos efectos de acuerdo al tipo de producto. Esto es solamente una mención muy rápida. Acá es clave entender cuáles pueden ser los equipos necesarios para el manejo de esa emergencia, si se requiere un equipo que nos garantice un aislamiento respiratorio, si se requiere un antídoto específico para determinado agente tóxico y cuál va a ser el manejo que se requiere para estos casos. A veces no es tan fácil encontrar que en los hospitales y en las clínicas haya una claridad al respecto del manejo de las emergencias por sustancias químicas que no son frecuentes. Entonces, acá es importante entender cuál puede ser esa toxicidad y ese efecto que puede originar la sustancia y cómo debemos estar preparados para atender esa situación que se presenta por una exposición crítica. Entonces, acá también desde toxicología podemos aportar mucho con eso. Con relación a los retos que aún tenemos vigentes, que son muchos, pues lo que acaba de mencionar, la exposición recurrente a mezclas de productos químicos sigue siendo un reto, dado que pues no tenemos toda la evaluación de riesgo específica para lograrlo. Cada día la experimentación con animales está menos aprobada para evitar el sufrimiento de los animales. Eso nos ha llevado al desarrollo de modelos y al desarrollo de diferentes estrategias que nos permitan con el análisis de datos poder entender un poco y con el conocimiento de mecanismos cuáles pueden ser esos efectos adversos que pueden presentarse tras la exposición a una o varias sustancias. Una de las estrategias es las vías de efectos adversos para predicción de mecanismos de toxicidad que nos sirven para eso, para entender cuál podría ser ese desenlace asociado a una determinada exposición. De la mano del desarrollo tecnológico y actualmente ya es una realidad, los nanomateriales están presentes en nuestro ambiente laboral. Sin embargo, son un tipo de materiales que se sale un poco del paradigma de la prevención clásica que manejamos y nos obliga a pensar que tenemos que hacer una gestión complementaria frente a los mismos. Vemos acá que este gráfico pues, nos muestra cuáles son esos abordajes que usamos para entender un poco la toxicidad de las sustancias. Básicamente el abordaje químico básico de cuál es el tipo de sustancia, el efecto, las interacciones que se dan y los mecanismos que originan, es la que siempre hemos manejado. Sin embargo, basándonos en los mecanismos de efectos adversos, es importante entender que con ese desenlace, devolvernos un poco para identificar cuáles pueden ser esos
elementos que explican ese desenlace en cuanto a toda la activación celular, toda la protección proteica, la señalización intercelular, que es la que finaliza manifestándose como estas alteraciones que estamos identificando, y por supuesto identificar de dónde se está desencadenando esa relación que se presenta una vez ocurre esa interacción entre el agente químico y el receptor. Entonces, estos son algunos de los aspectos que pues están resultando de utilidad en los modelos de análisis de prevención de riesgos en los contextos laborales. Bueno, finalmente también es importante que a nivel de empresa continuemos el reto de la implementación del sistema globalmente armonizado, que hagamos ejercicios de valoración de la costo-efectividad de la sustitución de productos. A veces nos quedamos pensando en que es muy costoso sustituirlo y tal vez puede ser más costoso seguirlo usando y seguir pagando las consecuencias de su uso. Y pues nunca perdamos de vista de que nuestros trabajadores que manejan productos químicos en la empresa muy seguramente también se exponen a productos químicos en su vida laboral, en su vida ambiental, pues en su vida externa, extralaboral, dado que pues compartimos un ambiente donde existen emisiones, residuos, usamos productos con residuos de sustancias químicas, nuestra alimentación, nuestros alimentos, nuestras medicinas, perdón, los cosméticos, en fin. Entonces esto también es un reto interesante que tenemos que evaluar, tal vez sean exposiciones pequeñas, pero cuando son muchas sustancias una con otra, esto nos podría incrementar los riesgos de desenlaces adversos. Bueno, básicamente eso era lo que yo quería compartirles muy rápidamente en el día de hoy. No olviden que muchas veces esos aspectos, esas sustancias que no podemos ver nos pueden enfermar, y pues en las sustancias químicas esto es una premisa que se cumple fuertemente, excepción hecha de productos que sean visiblemente tóxicos por su contacto directo rápido, por inhalación o por un contacto, pero el mensaje es ese, es no bajemos la guardia en la vigilancia de este tipo de factores de riesgo. Muchas gracias.